Vale. Ah, ya voy volviendo para atrás. Es lo que vimos al final de la auxiliar anterior, estoy repitiendo, en donde identificábamos el lapse rate o la estabilidad estática y también veíamos que después existían, cuando incorporábamos la pseudoadiabática, teníamos otras condiciones de estabilidad, ¿ya? Nosotros quedamos en la condicionalmente inestable, que es el caso particular en el que el perfil de temperatura varía con la altura en un lapse rate o en un gradiente que está entre medio del seco y el húmedo, ¿ya? O sea, es estable para el gradiente húmedo y es inestable para el gradiente seco, ¿cierto? Ahí dice absolutamente estable y ya. Ya, no lo dije bien. Si está aquí al medio y la parcela de aire se va por la seca, va a ser estable. Y si está aquí al medio el lapse rate de la temperatura y subimos por la húmeda, ahí va a ser inestable. ¿Por qué? Porque siempre hay que fijarse la temperatura. Si sube por la húmeda, la temperatura de la parcela de aire va a ser más grande que la temperatura del aire. Así que va a subir. Y si sube por la seca, la temperatura del aire va a estar más fría que la de la temperatura del aire, o sea, la temperatura de la parcela va a estar más fría que la temperatura del aire, así que va a bajar. Y por eso es condicionalmente estable o inestable, según sea para el lado que uno lo mire. Entonces Y, no podría, ¿ah? entonces una parcela no puede ser estable respecto a la diabática húmeda e inestable respecto a la seca. Exactamente, Era la pregunta del control. exactamente. Pero esas preguntas las revisa el Roberto. Ah, Me dejó a chuta. mí las más difíciles. Así que me dejó a mí las más difíciles. Yo quería revisar esas fáciles. Y, bueno, contándoles de eso, me dijo que no, pues yo estoy revisando la 2 del control y la 3, él me dijo que la comentáramos porque no estaba fácil de revisar. Así que parece que ni yo la voy a poder resolver. No, no, espero que ustedes hayan podido. Porque me dijo... Que la comentaran entre ustedes. Mm. Yo. No esperen nada de mí. Claro. Parece que ni de mí espera nada. Así que, bueno, en fin. Esa era la pregunta del Alejandro, claro. El Alejandro dijo que, porque en este caso es estable para el seco e inestable para el húmedo. Y la pregunta era que era lo Bebé. contrario, al revés. Ya, entonces ustedes ahí deberían haber contestado que era falsa. Sí. Yo puse que era porque la diabática húmeda, la diabática seca siempre va a ser mayor que la diabática húmeda. O sea, la pendiente. Siempre va a ser. Entonces, Siempre va a es ser así, imposible. siempre va a ser así. Claro, entonces es imposible que se dé esa condición. Así que esa era la bonus. Claro, esa era lo bonus. Bueno, ahí tienen el punto que quizás les falte en la 3. Uno de varios que me faltan. dándose por perdido al tiro, así. Ya, y bueno, ¿por qué nos interesa la estabilidad condicional o inestabilidad condicional? Porque digamos, esta propiedad nos da dos caminos o nos da opciones, ¿ya? Nos dice que siempre va a ser estable porque nosotros sabemos que la parcela de aire durante un periodo de tiempo o en un trayecto va a ir por la seca, pero en otro trayecto va a adquirir el camino de la húmeda. O sea que según donde comience la parcela de aire, o según las condiciones de la superficie terrestre, esta parcela de aire va a poder ser completamente inestable, o bien va a tener un tramo nomás en donde va a ser estable y en otro tramo va a adquirir inestabilidad porque va a agarrar la curva saturada. Entonces puede ser que empiece acá, esta es la seca, empiece por la seca, va a llegar a un punto claro en que va a ser estable completamente, pero después que agarra la saturada, va a empezar a subir por la saturada y va a haber un punto en que va a tener más temperatura que el aire. Y ahí va a adquirir inestabilidad.
Entonces, por eso le llamamos estabilidad condicional. Y el ejemplo es este, pues, que uno sube por la seca y llega a un punto en que tiene más temperatura que el ambiente, así que sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, pero llega un punto en que empiezo a tener menos temperatura que el aire, y aquí estoy estable, estable, y aquí desde el punto O hasta llegar al B, el aire no va a subir por sí solo, porque el aire no va a tener buoyancia. Entonces acá no va a ocurrir por magia, sino que tiene que haber un forzamiento externo de aire que suba el aire entre estos dos, entre el O y el B. Y si eso llega a suceder, el aire va a encontrar su razón de mezcla saturada, se va a saturar el aire y va a subir por la adiabática húmeda. Forzosamente va a alcanzar el nivel en el que la temperatura de la parcela de aire va a ser igual a la temperatura del aire y va a empezar a ser mayor que la temperatura del aire. Entonces va a empezar a ser mayor y acá va a estar en una inestabilidad absoluta. Va a ser absolutamente inestable y por lo tanto va a adquirir buoyancia, ya no va a necesitar este forzante que tuvo aquí entre el nivel O y el B. Entonces va a subir hasta que vuelva a ser estable. Y ese nivel de ahí se conoce como nivel de convección libre o LFC. ¿Ya? O sea, es el punto en el que la parcela de aire alcanza la misma temperatura que el perfil de temperatura del aire y empieza a ser mayor la temperatura. Empieza el CAPE. ¿Ya? ¿Y qué es el CAPE? El CAPE se define, en el Salvi lo definen como la energía potencial, o sea, ellos comienzan a través de un cálculo de energía potencial y utilizan el concepto del cálculo de la buoyancia como fuerza y otras cosas que están en si quieren entender la obtención del CAPE, el mejor libro es el Salvi, ¿ya? Y ellos lo definen como la energía potencial disponible en la parcela de aire para convertirla en energía cinética, ¿ok? Y la fórmula en realidad no es muy difícil, considera dos niveles de presión, el CAPE, va a partir en la presión del nivel de convección libre y va a llegar hasta el nivel en donde termina, donde termina la inestabilidad y comienza a ser estable de nuevo la parcela. Y es la diferencia entre la temperatura de la parcela del aire menos la temperatura del aire por el delta menos el delta del logaritmo natural de P, pero en este caso es negativo porque el P va de más a menos. Pero en realidad esto va a ser un valor positivo. Esto va a ser un valor positivo y esto, si es que es positivo, hay CAPE. Si es que es negativo, es lo contrario al CAPE, ¿ya? Y eso se define como energía de inhibición, ¿ya? O nivel, claro. Sí, energía de inhibición, es decir, lo contrario al CAPE es la energía que lucha en contra de que la parcela de aire ascienda. Todo lo contrario a la energía disponible. Entonces, el cálculo no es muy difícil. ¿Por qué digo que no es muy difícil? Porque en realidad la forma de calcular el CAPE es simplemente cuantificar entre dos niveles de temperatura, o sea, cuantificar la diferencia de las temperaturas. Por ejemplo, en este gráfico, cuantificar la diferencia en las temperaturas sería esta temperatura, por ejemplo, en la parcela de A, menos la temperatura en la línea. Ese sería el delta T, ¿ya? Y eso también habría que alargarlo a lo largo de un delta P, que en este caso sería la altura, y eso hace que el valor del CAPE o de la energía de inhibición sea el área del SQT que nosotros estamos mirando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo nos dan una serie de datos que son tomados de un radiosonda y nosotros, para poder determinar si es que hay energía de convección, tenemos que graficar estos datos en un diagrama. Entonces yo ya grafiqué los datos en este diagrama y al igual como ustedes hicieron probablemente en el control, lo que hace uno acá es que parte una parcela de aire con las condiciones iniciales de superficie, con las condiciones de temperatura y humedad en superficie, y de ahí elevo una parcela de aire. Entonces partiríamos acá con 40 grados Celsius en 1000 hectopascales. Entonces yo hago eso y veo que el RS sería esta línea verde de acá, así que ahí intersecto y encuentro mi nivel de condensación por ascenso, y subo, 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 ¿y qué pasa? Que me encuentro con dos cosas acá.
me encuentro con el nivel de condensación por ascenso, que sería la primera línea, y me encuentro con un nivel de convección libre, que sería la segunda línea. Veo acá dos áreas importantes. El área azul es la energía de inhibición y el área pintada de amarillo, entonces en este caso sería la energía potencial de convección. Entonces, como les dije, la fórmula que les mostré no es nada grave. ¿Por qué? Porque simplemente se limita a ser el área encerrada por estas dos curvas, por los datos del SQT, o sea, del radiosonda, y por el ascenso de la parcela de aire. En este caso tenemos CAPE, hay CAPE positivo, pero también hay energía de inhibición. Y en este caso, para que esta parcela de aire sea exitosa en su ascenso y que se forme una nube con un tope acá en este caso de casi 200 hectopascales, o sea, un acúmulo nimbus grande, ¿ya? ¿Por qué termina acá? Porque acá empieza a ser estable. Acá más temperatura que el aire, más temperatura, y acá en la estratosfera o en la tropopausa, el aire aumenta su temperatura drásticamente y eso hace que todas las parcelas de aire tengan su tope acá, porque acá comienzan a ser estables sí o sí, porque siempre van a tener menos temperatura que el aire en la tropopausa, que es donde se absorben los rayos ultravioleta por el ozono. Entonces, eso es algo que las nubes nunca van a llegar nunca van a llegar a la estratosfera, difícilmente, y si existen son de otros compuestos, de otros gases. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les dije, para que eso ocurra, tiene que haber un forzante, algo que suba la parcela de aire. Y en este caso se muestra un ejemplo de un sistema frontal. En este caso es un frente Advancing Cold Air, en este caso un frente frío o una montaña estacionaria. Pueden ser esas dos cosas. La cosa es que el aire más cálido va a subir por sobre el aire frío y eso va a formar un frente frío, o bien el aire de cualquier temperatura se va a encontrar con la montaña y va a subir. Eso va a hacer que la parcela de aire no necesite energía por sí sola y pueda revertir la energía de inhibición y subir hasta tal punto que alcance el nivel de convección libre. Una vez que la nube alcanza o la parcela de aire alcanza el nivel de convección libre, es inestable y se hace la tormenta. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve el CAPE? Bueno, el CAPE viene dado en los radiosondas, chiquillos. Acá no puse ninguno, pero ya los vamos a ver. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, cuando el CAPE es menor que 0 no hay convección. En general en Chile no hay CAPE. No hay tormentas severas a veces hay, o sea, se hacen cúmulos. Cuando hay CAPE se hacen cúmulos, pero en general el CAPE que hay en Chile es bajo. Bueno, ustedes lo leyeron en la lectura. Los niveles de CAPE para Chile son muy distintos a los niveles de CAPE de otros lugares. Pero hay lugares en donde hay CAPE, ¿ya? Y en general, bueno, el CAPE, si es que ustedes lo calculan en base a los SQT, lo van a obtener en grados Celsius por kilómetro, porque va a ser un delta de temperatura por un delta de altura o de presión. Entonces, en este caso, esta es la unidad de medida. Y eso ustedes lo pueden transformar a metro cuadrado partido segundo cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos una tabla pequeña en donde decimos que para el CAPE entre 0 y 1000 hay convección débil, entre 1000 y 2500 tormentas moderadas, entre 2500 y 3500 tormentas fuertes y sobre 3500 tormentas severas. Hay otros también, hay otras personas otros umbrales que van de 0 a 1500, a 1500 a 3000 y de 3000 a 4500, pero en general eso varía. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio que yo no lo he hecho, la idea es que hoy día practiquemos. Entonces, en donde nos piden este ejercicio del Salvi, y en el Salvi vi muchos ejercicios buenos, si es que quieren practicar. Entonces dice, ellos nos ofrecen un sondeo que está sobre Florida, que tiene este perfil, ¿ya? Y, pero tendríamos que graficarlo como en algún programa de gráfico. Ya, no, entonces vamos a Wyoming mejor porque eso ya está hecho. Ya. Entonces vamos a Wyoming. Que la idea de ese ejercicio era que lo dibujáramos nosotros, pero no
no quiero dibujar esta función, chiquillo, en el mapa, porque está en Z, no está en P, y creo que es mejor si usamos los que ya están dibujados. Entonces métanse a esta página. Se las voy a poner en el chat. Y vamos a jugar con estos radiosondeos reales, de la vida real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, si ponemos Chile, pongamos uno de Chile, probablemente no vamos a encontrar CAPE y está bien, porque eso es una respuesta. Y lo otro que les quería contar era que en los radiosondeos de acá vienen con el valor de CAPE, o sea, la prueba no puede estar más fácil, ¿no? En general en la prueba no les van a poner el valor de CAPE, pero en el radiosondeo sí viene, o sea, el profe ya sabe la respuesta y no tuvo ni que calcularla. Entonces ahí pone, por ejemplo, yo puse el de Santiago y este es el de Santo Domingo. Esta atmósfera de primera y buena se ve muy estable, ¿cierto? Fíjense que acá al lado hay muchos valores y el CAP es 0. Es 0. Entonces, bueno, si acá hiciéramos el ejercicio de que subir y subir va a ser siempre estable. Entonces busquemos otro en donde sea inestable para que podamos hacer un cálculo hacia la rápida. Y me tinca que eso puede suceder acá en estos países. Acá hay uno que tiene CAPE, tiene 758. Eso igual es poco. Es un CAPE chiquitito, pero tiene. Así que, de hecho, tiene el... Tengo una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo recuerdo que tú habías dicho de que cuando la temperatura rocío en el SQT es igual a la temperatura, o sea, a esto se supone que es una nube, ¿cierto? Sí, sí. Y si no están juntos. Si no están juntos, bueno, que estén juntos significa que en ese nivel de altura la humedad relativa es un 100%, y si no están juntos no hay nube. ¿Ya? Lo estás confundiendo con los ejercicios del ascenso de las parcelas de aire, que claro, uno dice acá está la base de la nube, si es que una parcela de aire asciende desde la base, pero eso no tiene nada que ver con las características generales de la atmósfera. No, me refería al gráfico que habíamos visto antes. Ah, ¿el de antes? Ah, a ver. ¿El de Chile? No, el del PowerPoint. Ah, ya. Este. Ese. No Ahí es- habría nube. Ah, claro, pues. Ah, tú te refieres a que acá hay una condición inestable, entonces debiese haber una nube. Claro. Pero por el SQT, o sea, por los datos de la atmósfera, no hay nube. Entonces, claro, no es que era una consulta para ver si había respondido bien o no al control. Entonces está bien. Sí, a veces uno se confunde con los conceptos, pero acá siguiendo la teoría de la parcela de aire, si es que una parcela de aire empieza en la superficie, se va a saturar y sí debiese haber una nube de esa parcela de aire que empezó acá en superficie. Pero si una parcela de aire empieza acá, al medio, por ejemplo, a los 500 hectopascales, y tiene una TD acá, que es bien lejos, probablemente no va a ser nube. Tiene que ascender en la superficie. Ya. Bueno, acá hay un poquito de CAPE. Va, ahí no. Era en acá. Pero era poco. ¿Lo ven? Sale tu pantalla. Ahí sí. Ya. Ahora ya no. Ájale, espérate. Entonces voy a pegar acá esa imagen. Y ya. No sé si se ve bien porque igual es... Bueno, acá en Wyoming ya lo dibujaron. Lo que hicieron aquí, fíjense, ¿están viendo bien la pantalla con zoom? Ese Se hizo el zoom. sería el CAPE.
Ya. Fíjense que aquí ellos en la línea gris, esta línea gris de acá, es un ascenso hipotético de una parcela de aire desde la superficie. Entonces, comienza con condiciones de 25 grados Celsius a los 1000 hectopascales, ¿ya? Y asciende, pero en este caso el WS lo pilla acá, justo ahí, al nivel de 950 hectopascales. Al nivel de 950 hectopascales encuentra el nivel de condensación por ascenso. Y ahí la parcela tiene un perfil casi igual a la del aire, así que se podría decir que está un poco neutro, así que no necesita un forzante tan drástico que la ayude a subir, porque no tiene energía convectiva de inhibición. No veo mucho yo que tenga energía convectiva de inhibición. Lo que sí comienza a tener es un nivel de convección libre que está a los aproximadamente aquí cruza. Y eso está como en los 870 hectopascales, por acá. Y desde ahí empieza hacia arriba un camino de inestabilidad absoluta, inestabilidad respecto al, o sea, esta parcela de aire tiene más temperatura que el aire, ya, en todo el momento, hasta que llega a lo que conocemos como la troposfera. Este es el ascenso de troposfera. Pero es poquito. El CAPE tiene que ser ancho y largo, ¿ya? Y acá es largo nomás. O sea, la parcela de aire tiene el chance de subir, pero no tiene una energía que nos va a dar una tormenta severa según nuestro indicador, ¿ya? Entonces, acá dice que tiene un CAPE de 758, y si vamos a la tabla, convección débil, cúmulos. O sea, va a ser cúmulos, va a haber una convección, pero no va a ser la gran cosa, según esta tabla de acá. Pero esta tabla está en metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿y esto en qué está? No dice. Congratulations. Yo creo que está en metro cuadrado, segundo cuadrado, si no sería muy distinta la tabla. Entonces busquemos otro, que quizás que sea más grueso y que quizás podamos estimar. ¿Dónde? En Norteamérica, de repente, en las grandes llanuras. Ya. Aprovechando la lectura que decían de que ahí. ¿Aquí? ¿Dónde se hacen los tornados? Sí. Ya. ¿Ustedes sabían que un grupo de amigos fueron a cazar tornados allá a Estados Unidos, de allá del Departamento de Geofísica? ¿Y que se puede pagar ese servicio? Yo siempre he querido hacer eso. ¿Dónde puedo averiguar eso? Hoy tendría que preguntarle a la persona que fue, al Diego. Ya, pregunte, por favor. Ya. Gracias. Vamos todos. Vamos todos en patota porque yo también quiero ir. Yo me sumo a eso. Nos encalillamos nomás. Nos endeudamos, nos ponemos a vender alfajores afuera de la U. Ya, está inestable. O sea, estable. Oh. No, mira, donde nos vamos a las seguras en el Caribe. Este tiene CAPE, pero muy poquito. El río atmosférico que pasó ahora por el sur de Chile, se supone que era una masa cálida que venía que fue empujada hacia... Muy buena pregunta. ¿No tendrá algo de CAPE? No creo que haya tenido CAPE. Eso les iba a hablar también hoy día. Les iba a enseñar un poquito sobre cómo ver esos eventos. Entonces, por ejemplo, el evento que hablas tú, es súper interesante la pregunta porque uno en primera instancia siempre va al Windy, que es una buena herramienta. El Windy es buena herramienta porque nos muestra cómo se mueven los vientos, muestra los modelos y son precisos en general cuando estamos en el momento actual, ¿ya? Entonces, sí es bueno el Windy, pero hay otros mapas que son de la Alicia Bentley, que es esta niña, que bueno, antes era estudiante de doctorado, yo creo que ahora ya no, ya debe estar lista. Y esta chica hace mapas muy bonitos en NSL,
de GFS, que es uno de los dos modelos famosos de pronóstico del tiempo. Está el GFS y está el ECMWF. El Windy muestra el ECMWF, aunque igual les da la opción de ver el GFS. Entonces, cuando precipita, por ejemplo, en Santiago, ustedes ven, por ejemplo, este día, el lunes 7, dice que van a caer 0.2, ustedes comparan con el GFS. GFS dice que no va a llover. Y ahí ya hay mucha divergencia, así que no va a llover. Entonces, cuando vayan al Windy, vean los dos siempre, el ECM y el WF, y el GFS. La Alicia ve el GFS, y en general los dos son muy buenos los dos, así que no, el ECM-WF tiene mejor resolución, pero, y el GFS, o sea, se supone que es un mejor el europeo, pero el GFS igual es bueno. Entonces van acá y van a los mapas, tiene tres tipos de mapas, y acá ustedes ponen Sudamérica, y acá hay variables que solo los de ciencia atmosférica saben leer. Y ustedes ya las pueden leer. Los FOME, sí se puede poner para atrás. Ahí podemos poner eso. Miren, ahí está, bueno, ese es el jet de 250 hectopascales, ese es el máximo viento en altura, que es lo que de alguna manera modula o forma las ondas baroclínicas de las latitudes altas. Entonces nosotros lo que nos interesa, si es que queremos ver ríos atmosféricos, es el vapor de agua, que es PW, o el transporte de vapor integrado en la atmósfera, que es básicamente el vapor de toda la columna de aire por el viento. Entonces esto dice que hay vapor y que ese vapor está siendo transportado. Y eso es un río atmosférico. Entonces el río atmosférico ya pasó, pero si nos vamos 30 horas atrás, por ahí todavía seguía estando. ¿Cuándo fue la cuestión? ¿Cuándo llovió? No me acuerdo. El martes. Ahí está el río atmosférico pegándole fuerte al Biobío. Y entonces ese día nos interesa, y nosotros en este mismo día podemos ir a ver otras cosas. Bueno, el IBT, también está el CAPE. Ahí está el CAPE. Y vamos a ver si había CAPE. Cuando funcione. Bueno, está el CAPE y está el CHER, que es el cisalle del viento. ¿Ya? Y el CAPE dice que está en shaded, o sea, sombreado. ¿Y ven CAPE? No hay nada de CAPE. No, si Chile no es el amigo del CAPE. No, para nada. No sé si esta chica permite ver otras fechas. No. Solo fome, pero son bonitos los mapas, y lo bueno es que los tiene ya hechos. No tienen ustedes que decir, ay, qué lata, voy a tener que hacer un mapa de CAPE. No, porque la Alicia ya lo hizo. Precipitación de ese día, por ejemplo. Y también tiene otros tipos. Estos son los estándar, y también hay otras anomalías estandarizadas, etcétera. Y ahí está la precipitación, y son bonitos los mapas. La precipitación, que el máximo estuvo en el Biobío, y estuvo bien el pronóstico. Así que, bueno, pero a lo que nos tiene aquí ahora nosotros es el CAPE. Entonces esta es una buena opción de ver dónde hay CAPE ahora. Ya, y dice que hoy día, o ahora, o ayer quizás, o antes de ayer, no había nada de CAPE y ahora hay harto. Es como acá. Entonces, South America, como aquí. Text list puse. Eso, encontramos el CAPE. Hemos encontrado el CAPE, 2125. Ya, ¿y eso cuánto es? Tormenta moderada, incluso si es que es más de 2500, tormenta fuerte. Así que ahí encontramos una tormenta. Y bueno, y esto ya se ve un poco más cuantificable, no del todo, tampoco es que sea una imagen muy bonita. Guardar imagen como. Entonces, es un buen ejercicio para después, si es que ustedes quieren practicar, es hacer esto, buscar imágenes en el Wyoming y hacer cálculos.
Y ahí está. Entonces, acá, claro, lo que vi yo en algún lugar, que para calcular el CAPE, uno tiene que dividir esto en capas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en capas de 1000 hectopascales, nosotros sabemos que hay aproximadamente 1000, 1500 metros, dependiendo, o sea, bueno, acá hay líneas de altura igual. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden obtener para cierta altura, que en este caso sería entre los 900 hectopascales y los 750, y tienen una altura, y pueden obtener hacia el ojo una diferencia promedio de temperatura acá. Entonces, por ejemplo, entre este punto y este punto hay una diferencia de temperatura, que son las líneas azules que pasan por acá, aproximadamente de, no sé, no son 5, no llegan a ser 5, de 3 grados Celsius. Y acá abajo hay 1, entonces el promedio 2 grados Celsius. Entonces 2 grados Celsius por la altura, que en este caso iría entre este punto y este de acá, les va a dar un valor, y esa es la capa 1. Después, para la capa 2, estimación nuevamente, altura por diferencia de temperatura. Ven una diferencia de temperatura acá, otra acá y otra acá, y hacen el promedio entre los tres. ¿Ya? Capa 2. Capa 3. ¿Quieren que lo hagamos o me entienden? ¿Lo vamos haciendo al ojo? Sí entiendo, pero sé que en el momento de que lo vuelva a ver, no lo voy a ver. ¿Cierto? Ya hagámoslo así como ya. Entonces vamos a usar esta herramienta que nunca uso, pero que el otro día empecé a usar. Estaba pensando en comprarme estas cositas como tableta, pero para los computadores, como va a ser las clases. Igual es buena inversión, no son tan caras. Entonces, este sería el primer tramo. Hagámoslo en 2 tramos que estén idealmente, hagámoslo entre el 810, pero necesito anotarse. Ustedes pueden ir haciéndolo y a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, entre el 810 y lo voy a hacer entre el 810 y el 3181. Y ahí hay un delta arriba, un delta T como de 2.5, diría yo en promedio. Porque ahí hay como 3, sí, 2.5. Esta es la capa 1. Entonces, en este caso sería el delta T, que sería 2.5 por la diferencia de la altura, que es 3100 menos 810. ¿Dónde me quedó mi calculadora? ¿Dónde está mi calculadora? Ay, ¿por qué? Encuentro. Entonces, 3185 menos 810. 2375. Pero eso está en metro y es por kilómetro, creo, el coso este, a ver. ¿Está bien? Kilómetro. Así que es 2.3 por 2.5. $5.93. Ya, 5.93. Primer tramo. Y ese fue, lo voy a pintar. Fue este tramo. Y ahora voy con otro. .
entre el 3181, 181 y el 5890. O sea, mientras más chicos los tramos, más preciso va a ser el cálculo. Pero ahí... Pero obvio que la meteorología, chiquillos, yo creo que ya se dieron cuenta que se trata de estimaciones en primera instancia. 2.709 y el delta T en este caso son 5 grados y acá abajo son 2.5, pero ahí son 5, yo diría que son 3. 2.7 por 3, 8.1. Ya, sigamos. Entre estos dos ahora. 7.620, 5.890. por, y aquí yo diría que 2,5. 1.730. $4.3. Ya nos queda menos. 7.620, 9.730. $2.110. Y acá como 3. 6.33. Y ahí acá hagámoslo hasta arriba no. Como 2. Y 14.270. 9.730. 4.5. 2. 9. Ya me queda 9 más 4.3 más 8.1 más 9 puntos. Va 5.9. 27,3. 27,3 queda en el ítem ítem 2, que es de tormentas moderadas. Y nosotros teníamos antes KPD 2125, que también estaba en tormentas moderadas, pero estaba más cerca del límite superior que del inferior. Ahora nos quedó más cerca del límite inferior, pero es porque las cosas no están calculadas con exactitud. Así que ya aparte que no hemos hecho el traspaso a valores de metro cuadrado, segundo cuadrado. Pero en primera instancia nos dio algo relativamente en el mismo rango, ¿ya? A mi gusto, bien valorable. ¿Se entendió la idea, chiquillo? La manualidad del cálculo del CAPE y lo mismo con el cálculo de energía de inhibición, que es lo que tendríamos en Chile. En Chile tendríamos pura energía de inhibición. Probablemente. Así que yo creo que hasta acá nomás llegamos hoy día, porque no es mucho más allá de que sigan utilizando esta herramienta, el hecho de descargar distintas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá en el desierto de Atacama es súper interesante Antofagasta. ¿Qué pueden ver acá, chiquillos? Es bonito este Scuti. Es buena pregunta.
que hay arriba de Antofagasta. Siempre. Evalúen el SQT. Es siempre estable. Es siempre estable. Y hay algo ahí, pues. Hay una inversión fuerte. ¿Cómo? Pero igual también se juntan la temperatura de punto de rocío con la temperatura, como en los 900 hectopascales. Más o menos como en los 900 hectopascales. ¿Y qué es eso de ahí? Esa junta. Son los estratocúmulos. La vaguada. Son los estratocúmulos marinos que están limitados por el anticiclón subtropical. Esto de acá arriba, esta guata, es el anticiclón subtropical que le está poniendo la pata arriba a la convección en el norte de Chile. Siempre, todo el año, toda la vida. En el momento que sea que ustedes vean el radiosonda de Antofagasta, va a estar así. Va a estar así. Va a tener una inversión por el anticiclón y se va a juntar justo aquí arriba. Porque siempre se hacen esas nubes ahí. La vaguada en el norte, o que son los estratocúmulos costeros que entran a Antofagasta y que en realidad solamente llegan hasta que se topan con la cordillera de la costa, porque más adentro no llega nada de nube, nada, porque ahí está el desierto de Atacama. Entonces, este radiosonda en primera instancia ustedes no tienen ni que dibujarlo, no tienen que hacer nada. No tienen que esforzarse. Inmediatamente ustedes podrían decir todo en función de esto. Y el CAP es 0,0, yo diría que bueno, es negativo. De hecho, no sé si sale acá el sin. A ver. Aquí hay unos sin, que no sé si se refiere al sin que conocemos nosotros, que son negativos. Podría ser. Pero ese radiosondeo es interesante. También en Buenos Aires también a veces hay cosas interesantes. Y no, súper inestable, o sea, súper estable igual. Bueno, ya saben cómo buscarlo. Van a los mapas de esta chiquilla, ven de 12 horas atrás, y claro, en Argentina no hay nada de CAPE. Y si buscamos en el norte, ahí está, Norteamérica. Creo que la época... No hay. No hay en la Patagonia, Alejandro. Los sistemas de la Patagonia son sistemas frontales y ascenso por orografía, en general. Aunque sí a veces hay tormentas con CAPE. El CAPE se produce cuando el aire arriba está muy, muy frío. Por ejemplo, cuando hay una baja segregada. Hay un paper de Roberto, que es el de Atacama, del 2015. Es bueno ese paper, léanlo. El de aluviones. Es súper bueno. Me encanta. Entonces, 2015, Impact of Warmer S. Y bueno, en este paper lo que pasó es que había una baja segregada y hubo CAPE, hubo harto CAPE ese día en el norte. ¿Y qué pasa con las bajas segregadas? Es que las bajas segregadas es aire polar que está inmerso en niveles altos dentro de una circulación cerrada. Entonces, este aire polar, aire muy frío, llega a zonas en donde no vive, por ejemplo, al norte de Chile. Y eso es lo que sucedió, ¿sabe? Yo no sé si él hizo este cálculo hizo un mapa de la baja segregada esa vez. Parece que no. Ahí está la baja segregada. ¿Ya? Se segrega una circulación cerrada a partir del cinturón de ondas baroclínicas que son las que nos dan las bajas y las altas. Esto se segrega del cinturón. Y eso hace que aire de acá, aire de zonas como de acá, llegue hasta acá arriba. Y cuando se enfría la atmósfera, inmediatamente el aire se pone inestable. ¿Y por qué pasa eso? Porque todo este perfil se corre hacia la izquierda.
Se corre a la izquierda y eso quiere decir que si una parcela de aire sube, va a estar inestable. Entonces, hay maneras de encontrar la inestabilidad. O aumentamos la temperatura en superficie, o bien disminuimos el perfil de temperatura del aire. ¿Ya? Y eso es lo que hace una baja segrega. Pero él acá no le puso temperatura al... Eso puede ser temperatura, quizá. No, es velocidad vertical. Pero bueno, este paper, leanlo. Ahí está. De geopotencial, viento. Ahí está la baja segrega. Bien bonita. Pero fue catastrófico. Bueno, eso pues chiquillos. No sé si tienen alguna duda al respecto de lo que hemos visto o de otra cosa. Yo no creo que hagamos clases mañana, porque llevan poca materia. Mejor esperemos una semana más y así podemos, y ustedes van a estar leídos bien de su lectura y todo el asunto. No sé si les parece. Oye, pero igual está media infumable esta lectura. Parece que yo la voy a leer. A ver, porque me dejaste metida. A ver. Ay, yo sigo mirando. No, no está tanto, pero igual Se faltan. eso de... Es que en muchas páginas y hay conceptos que hay que cita a capítulos anteriores. Cita el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces igual uno tiene que retroceder y todo eso. A no ser que uno lo pase. Y esa es la lectura que subió la Mayrani. Esta. Sí, cacho este libro. Sí lo conozco. Claro, sí lo tengo. Tenemos que estudiar el capítulo 7 completo. Es completo, ¿cierto? Es difícil eso porque, claro, sí lo tengo acá. Entonces, el capítulo 7. Moist air. Measures and description of moist air. Ya el capítulo 7 igual ya ustedes saben la mitad de las cosas. ¿Cierto? En realidad lo único que ustedes... No es eso. No, el mismo. No. No es el mismo. Es otra versión. O nosotros nos equivocamos. No, porque esa materia ya la... No, sí soy yo. Nucleación. Yes. Nucleation, y acá está. Ya, nucleación homogénea. Ay, qué fea la fórmula. No son tan difíciles las fórmulas que vamos a aplicar. Chuta, voy a tener que leer esto. Ya, esta es la ecuación clave. Esta. Yo creo que cuando empieza a hablar como de la nucleación heterogénea y del hielo, ya como que se ponen demasiado difíciles las ecuaciones. No pesquí las ecuaciones, Victoria. Yo me la estoy saltando. No las pesquen, no, entiendan el concepto. Por ejemplo, acá, este gráfico tienen que entenderlo. Este gráfico. Y si no lo entienden acá, vayan al Wallace y lo van a entender en el Wallace. Porque esa materia, miren, en el Wallace está la misma materia, solo que está explicada con gráficos más bonitos y para bebés. Por ejemplo, este gráfico. Este gráfico es ese gráfico, pero acá tiene un millón de cosas y si no lo entienden acá, entiéndanlo en el otro, en el Wallace, ¿ya? Y las ecuaciones, aquí hay que saber solamente esta ecuación, la del R, la del R, y esta igual es importante. Tienen que saber... Se mete con el número de moléculas. No, olvídalo, no. No, mal. No. Hay una parte más abajo que salieron los conceptos. Sáltate esa cuestión. ¿Qué concepto? Y eso, mira, ve por favor arriba. Cuando empieza ese gráfico, por ejemplo,
empieza con todo un desarrollo geométrico con coordenadas, o sea, con senos, cosenos, para describir el tema de una gota La en un tensión fluido superficial. sólido. Claro. Ya, lee el final. Lee la conclusión de eso, porque eso es súper importante. Tenéis razón. Mira, por ejemplo, acá vuelve a usar el R, ¿cachai? Pasa que el radio de la nucleación homogénea va a depender de dos cosas. Va a tener tensión superficial, ¿ya? Y esta tensión superficial, ¿qué va a hacer? Va a impedir la condensación, va a impedir que se haga la gota de agua, o que se evapore el agua, o que se genere, o el intercambio en sí. Y esa tensión superficial es distinta para una masa de agua plana que para una gota de agua. Y ese es el desarrollo que ellos hacen acá. Hacen el desarrollo de la tensión superficial para el agua, para la gota. Pero ahí lo importante no es la ecuación, sino que lo importante es lo que tú entiendas de eso, sino que, o sea, que entiendas si es que eso aumenta la dificultad, disminuye la dificultad de condensar. Y el otro factor que era, no, ese era el único factor en la homogénea, el factor de la tensión superficial. Y el otro factor es la diferencia de presión parcial de vapor de agua entre la gota y el aire. La diferencia... Se supone que la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación de agua es como un equivalente a la humedad relativa. No, o sea, estamos hablando de la humedad relativa de la gota y de la humedad relativa del aire. Son dos cosas distintas. Ya no estamos, ahora estamos comparando la gota, la superficie de la gota con el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se haga condensación sobre la gota tiene que tener menos presión parcial de vapor de agua que el aire, o sea, el aire tiene que estar sobresaturado. Y la gota siempre va a tener 100% humedad relativa. Pero el aire puede tener 105 si quiere, ¿ya? Entonces, eso tiene que ocurrir para que el aire se condense. Ahora, esa es la homogénea. Después, cuando vean la heterogénea al tener, al tener partículas de aerosoles adentro de la gota, va a bajar la presión parcial de la gota. Por lo tanto, el aire va a necesitar menos presión parcial para que la diferencia sea positiva. Ya, por eso la homogénea es tan complicada, porque la homogénea es muy difícil que el aire alcance a superar la barrera de la diferencia de la presión parcial y además de la tensión superficial de una gota de agua redonda. La energía libre. Esa cuestión es muy difícil. No, la verdad es que es lo que más está en el texto. Eso ni siquiera me acuerdo mucho. Si te das cuenta, ahí mismo ese gráfico. Efecto de la energía libre. A ver. Sí, eso era difícil, yo me acuerdo, pero no tendría que estudiarlo, Alejandro. ¿Dónde está? A ver, está más abajo, pero a ver si entiendo bien. Cuando yo tengo la posición de equilibrio, por así decirlo, en la homogénea, cuando yo voy hacia la izquierda sería como una relación estable y cuando bajo, o sea, bajo del equilibrio hacia la izquierda, se supone que se evaporaría, ¿cierto? Sí, claro. Y hacia el otro lado se condensa, pero no puede retroceder. La energía, ya. Esta cuestión de la energía es la energía que se necesita, la energía que necesita la gota de agua para aumentar su radio. Nada más que eso, no es nada difícil. Entonces, si es que el radio de la gota es muy pequeño, va a necesitar mucha energía para aumentar su radio, ¿ya? Sin embargo, si es que la gota supera este umbral, este radio, si es que, por ejemplo, se formó aleatoriamente grande la gota de agua, va a necesitar cada vez menos energía si es que supera ese umbral de radio, ¿ya? Y esto es energía nomás, no miré fórmula ni nada. Lo importante de este gráfico es que si es que la gota de agua es muy chica, va a necesitar mucha energía para poder crecer. Entonces no es viable, no es viable el crecimiento de gota homogéneo si es que una gota parte chica, porque que colisionen moléculas de agua al azar y que forme una gota grande es imposible.
y la única manera de que se necesite menos energía es que la gota sea grande. Entonces este radio crítico, este radio R, se grafica después con respecto a la supersaturación, que es este gráfico, creo. Sí, puede ser que sí, aunque no me gusta mucho este porque tiene muchas líneas. Me gusta más el del Wallace, que es este, ¿ya? ¿Y qué dice esto? Que si es que yo agarro esta ecuación de acá, que este es delta E, mira, aquí está bonita la fórmula, pues chiquillo. Este delta E es el delta de energía que se necesita para que una gota de agua crezca en términos de R. ¿Y de qué depende? Depende de la tensión superficial, que es este sigma, por el área de una esfera, menos o sea, esto aumenta la energía. Esto dice que necesita más energía. ¿Y qué le disminuye energía a la gota? Es la diferencia de presión parcial de la gota respecto de la presión parcial del aire respecto a la presión parcial de la gota, que es saturada. Esto le resta energía. Entonces, este delta E va a ser esta ecuación de acá, que sería el rojo, ¿cierto? ¿Ya? Si es que el E es menor al ES, es decir, si es que el aire tiene menos presión parcial que la gota, esta energía siempre va a ser positiva, va a ser logarítmicamente positiva. O sea, nunca va a poder hacer crecer la gota, ¿ya? Porque no va a ser eficiente. Ahora, si es que la presión parcial del aire es mayor a la presión parcial de la gota, ahí tienes una chance de que la gota crezca y que sea eficiente este crecimiento. Entonces va a empezar a aumentar la gota, pero va a haber un cierto R en donde va a tener un delta de energía positivo, o sea, va a absorber energía. ¿Energía que va a sacar de dónde? No hay. ¿Ya? Entonces por eso ahí es muy difícil. Sin embargo, si es que se forma una gota con un radio superior a este R crítico, esta gota va a necesitar cada vez menos energía para poder crecer. Y este es en la homogénea. Y si es que nosotros calculamos o despejamos este R de esta ecuación y derivamos esta expresión, igualamos la derivada a cero, vamos a encontrar este máximo, ¿cierto? Si es que yo derivo esta función y esa derivada la igualo a cero, voy a encontrar este R. Entonces, ¿qué hago? Derivo. Derivo, y lo igualo a cero, y obtengo un R. ¿Dónde está ahí? Acá está el R. Y obtengo un R crítico. Y ese R crítico, si yo lo grafico con respecto a la presión parcial del aire, me va a quedar este gráfico de acá. ¿Qué dice? Que para que yo tenga gotas que crezcan de un radio de 0.01 micrómetro, o sea, nada, necesito, y para que esa gota no se evapore, es decir, que no necesite energía extra, tengo que tener una supersaturación en el aire de 112 de humedad relativa. Y la humedad del aire, la humedad relativa del aire, en general, máximo llega hasta 101, 102 cuando anda de buenas. Ya, eso no es real. Entonces, las gotas en la nucleación homogénea, para poder vivir y no evaporarse, necesitan empezar drásticamente con un radio de 1 micrómetro para poder sobrevivir en ambientes de supersaturación realistas, o sea, 0.1 micrómetro. ¿Y eso pasa en la realidad? No, porque por azar las gotas de agua, las moléculas de agua no colisionan para formar gotas con un radio 0.1 micrómetro. Eso no pasa. Conclusión, la nucleación homogénea no existe. no es eficiente. Necesitamos otro mecanismo para poder quitar energía en este gráfico y necesitar menos humedad relativa en el aire para que se formen las gotitas de agua. Ustedes saben que las gotitas de agua se forman incluso con humedad relativa menos a 100%. Entonces, la nucleación homogénea no es la forma. Y esto que sale en este libro está explicado en pero de manera difícil. Qué injusto. Entonces, no pesquín la fórmula. No te pueden preguntar nada más difícil que lo otro. O sea, no. Tengo una consulta. En la heterogénea, el radio crítico es la suma de esta como ¿Sí? partícula Uh-huh. más el agua que se suma, o tomo
o esta partícula solo se considera como un cero, y de ahí y actúa solo como un adherente. Por ejemplo, en el caso de una superficie plana, que era la figura rara, sí, ajá, es adherencia. claro. Pero en el caso de una partícula, Ujú. que puede ser esférica, de hecho eran una fórmula Se considera el total, es partícula más agua. y por eso también sería más fácil. Y por eso la presión parcial es menor, porque en esa sustancia ya no solo hay agua líquida, sino que ahora hay agua mezclada con partículas. Y la presión parcial es menor, porque hay menos agua. Porque esa agua está siendo, en ese espacio, el agua está siendo compartida con otras cosas. ¿Cachai? Entonces, como la presión parcial es menor, se facilita, ya estamos facilitando una cosa, estamos facilitando esto, el E partido de S. Ya estamos haciendo que eso se requiera menos energía. Y lo otro que hace esto, bueno, ahí nacen las curvas de Keller, es que, no me acuerdo, pero hay otro factor más que se considera por el tema de las partículas. Bueno, y lo otro es que cuando tenéis más partículas se facilita, se rompe un poco la tensión superficial y algo más ocurre, pero lo vamos a ver la otra semana. Pero con eso ya debiesen estar para el control de mañana, para el test. Eso es muy homogéneo. Me falta todavía aprender lo heterogéneo. Y entra también mañana heterogéneo. ¿Y no le ha pasado eso, Roberto? El capítulo completo. No puede ser. Pues. Es que si no se lo ha pasado Roberto, ustedes por sí solos no lo van a entender. También nucleación sólida. No, olvídalo. Para eso faltan como 3 clases más. Pero se entra todo el capítulo. Qué pesado. Hay 2 conceptos que salen en la página 294 del libro. ¿Ya? Que hablan de la heterogénea, ¿Ya? referida a las sales, y ahí hablan de la deliquencia, no sé cómo se traduce esa palabra. ¿290 y cuánto? Esa, mira, ahí, en ese gráfico, ¿Ya? sale no tengo idea qué es. Ya. Eso habla como de cuando una sal se disuelve. Ya. Sí, perfecto. ¿Ya? Y actúa como un núcleo, como que atrae delicuescencia. ¿Ya? Eso como que ya lo entendí, porque sale explicado arriba, pero claro. el otro término, el de la izquierda, eflorescencia. ¿Ya? Lo busqué en el texto y no lo encontré y ni siquiera sé qué es, como que lo muestran, ¿no? Escríbeselo en el foro al Roberto. Eso tienen que hacer, sí o sí. Ahora. Yo creo que... Eflorescencia. Yo creo que debiera darnos menos páginas. Yo igual creo porque no le ha pasado en la materia, ¿cómo le va a pedir eso? Pero es que con el Roger Sillao fue lo mismo. Roger Sillao, la idea de él era que nosotros viéramos primero la materia, todo eso de cómo alcanzar la saturación, y después, para después pasarlo. Métodos. Yo haría lo mismo. Además, yo igual haría lo mismo. No, pero no con un libro tan difícil, pues yo lo haría con el Wallace. Porque este libro está peludo. Pucha, chiquillo. ¿Qué es el flujo de incidencia molecular? No, yo no soy química. No. Una cuestión que se llama algo de molecular imprimement. Flux. No. Mi amiga es química, la Vale. Le voy a pedir que nos ayude, pero no tengo idea. Es que le voy a preguntar porque, o sea, voy a tener que leer este libro para la otra semana. Creo que tiene que ver con las colisiones de las moléculas en el Probablemente. medio. Es como una forma de medir. Probablemente. Porque esta materia tiene un montón de conceptos de colisión, azar, etcétera, que tienen nombre. Lo que pasa es que uno los llama por el proceso, pero esas cosas tienen nombre. Y probablemente esos los sean. ¿Cachai? Y acá en este libro estén, porque en el Wallace no salen esos nombres.
Pero pues sí, miren, esta es la misma materia del Wallace, en todo caso son las mismas ecuaciones. Este gráfico incluso está muy bonito acá, lo voy a copiar de acá. Este el R crítico, nada distinto al Wallace en términos gráficos, o sea, los nombres nomás. Entonces igual yo les recomiendo leer el Wallace en paralelo a este, y quizás ahí van a ir entendiendo, porque esto, si yo solo veo los gráficos, igual al Wallace. Entonces capaz que ustedes digan, a esto se refiere, porque no está difícil los gráficos. Yo creo que ustedes entendiendo los gráficos están listos para el test. Y si quieren entender los gráficos, lean el Wallace. De hecho, en el Wallace está esta imagen, que esta, por ejemplo, esta que tiene distintas curvas para distintos compuestos. Entonces aquí lo que queda claro es que para los compuestos que tienen mayor peso o mayor cantidad, menos la supersaturación que se necesita. Y ahí queda claro acá con esto. Y también hay compuestos que, en este caso el 4 es sal. El sal es el mejor soluto para poder para poder hacer una gota. Y este gráfico es súper bonito. Y ese gráfico no está acá. Está para un solo compuesto. Entonces igual ahí para que lo entiendan, claro, acá está como para un solo compuesto. Y bueno, esta ecuación es re fácil de entender. Y hay otro libro que explica esto de manera hermosa, que me encanta. El Practical. ¿Cómo se llama? Practical, sí. El Practical, nunca falla. El Practical explica esta parte súper bien. Ahí está. Llegué al tiro. Miren, el Practical lo hace con pasito. Así. Lo hace con paso y aquí está la misma ecuación del Practical está ahí en ese libro. También de hecho usan los mismos, el A y el B, porque el Wallace no usa el A y el B. ¿Dónde está? Bueno, por ahí está. Y miren los gráficos bonitos. Hermoso. Yo siempre para estudiar mínimo 3 libros, chiquillos. No uno, porque cada científico lo escribió a su manera. Y esto, no sé dónde están las ecuaciones, pero yo lo vi. Acá está el efecto absoluto. Y ahí le pone C1 y C2. Estos gallos le ponen A y B. Ahí está el RH. Esta es la ecuación. Y esta ecuación compara dos factores. Esta es la ecuación de Kohler. Y ahí dice que son dos los factores que se comparan. Son una relación entre dos factores. La de arriba no me acuerdo, la verdad. La verdad es que no me acuerdo mucho, pero léanse esto del efecto soluto. El efecto soluto. Ahí está también para distintas cosas, para la sal, etcétera. Ahí está hecho el zoom. Aquí hay un ejemplo, este ejemplo es muy bueno. El radiocrítico. El radiocrítico, ahí está la fórmula. El S y el R. Que acá no sé por qué es distinta, pero debiese ser igual. Y eso, pero no es difícil. O sea, la materia no es terrible. Lo que pasa es que se ve terrible, pero no es terrible. ¿Ya? O sea, estoy como pensando qué me pueden preguntar, como para saber en qué enfocarme. Yo creo que van a preguntar por la curva. Fijo. Entiendan muy bien esta curva. Esta y esta. No, esa no. Y esta. Es que, ¿sabéis qué? Te digo la verdad, la pregunta de control de esta materia es esto. No es más difícil que esto. Entonces, no les pueden preguntar algo como esto, porque eso es una pregunta de control. Y los tests son mucho más fáciles. Yo por los tests que he visto han sido súper fáciles. Entonces, no les pueden hacer una pregunta ni de ecuación ni de esto mañana. Y mañana les van a hacer una pregunta de materia, de algo simple. Así que algo muy fácil que les van a preguntar, no sé, pero no, nada complicado. Casi que les pueden preguntar si es factible que una gota se genere por homogéneo.
explique. No más que eso, así que tranqui. ¿Ya? Ya. Ya, partido de Chile. Voy a poner mi camiseta. Tengo una camiseta del Alexis Sánchez. Del Vidal con COVID. Oh. Oh. No, está bien, se lo merece. Está grabando, sí, que lo puede ver Vidal, me puede mandar. Ay, chiquillos, asuman que nadie ve nuestras grabaciones. Ah, Yo sí las veo. ya. Ya, chiquillos. Pucha, espero haberlos De, ayudado. de- de hecho, no escribo nada y después cuando subí el paper voy, o sea, El la video. PowerPoint voy escribiendo, sí. Hoy sí, igual es buena herramienta esta cuestión del online, porque uno puede volver a ver las clases. Antes no era así, pues. Era como, sí. De hecho, sí, yo igual veo hartas clases. No, las de Roberto no las veo porque nunca las sube. Pero en el otro ramo que estoy, ahí veo las clases del profe Ricardo. Y ahí hago las auxiliares con eso. Porque yo a estas clases llego así como a ver qué habrá visto. Porque nunca veo las clases. Pero bueno, ya chiquillos, espero haberlos ayudado, po, pero tranqui, eso, ¿ya? No es difícil. No, entiendan el concepto, nada más. No les pueden preguntar nada tan grave porque ya eso sería una pregunta de control. ¿Ya? Ya. Gracias. Oye, entonces nos vemos la otra semana. Yep. Ya. Ya cuídense, que estén súper bien. Chao, chao. Igual que estén bien. Chao.